En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí en nuestra serie, huir, evitar, apartar. Bueno, hay cosas las cuales obviamente tengo que evitar. Hay situaciones de las cuales tengo que huir. Hay personas de las cuales tengo que apartarme. Hoy vamos a ver algo muy importante en cuanto a lo que concierne ya mi propia vida. ¿De qué he de huir y de qué no he de hacerlo? Vamos a lo que Pablo le dice a su discípulo, a Tito. Capítulo 3 del libro, o mejor, de la carta de Pablo a Tito, a partir del versículo 2. Dice así. Bueno, está dentro del entorno, le está diciendo, quiero decir, dentro del contexto, le está diciendo recuérdales, o sea, a otras personas, recuérdales a ellos, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales que no hagan eso, recuérdales. Y aquí me habla acerca de cuidado con difamar a otros. Pendenciero. Pendenciero es un adjetivo que califica a las personas que podríamos decir que les encanta las peleas, los enfrentamientos. Algunas personas incluso creen que pues esto es típico de las personas que evidencia una propensión a eso, a lo contencioso, que no rehusan nunca ni una buena pelea ni una mala tampoco. Entonces aquí me dice que no sean pendencieros. Continúa con el versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel. La palabra de Dios es fiel. O sea, es totalmente confiable. Es la única palabra que es 100% confiable, que siempre se cumple. Por eso dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza en todo esto. Para que, dice, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, aquí me insiste algo, pues Pablo, ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Aquí Pablo nos exhorta a estar ocupados. Procuren estar ocupados. Los que creen en Dios, los cristianos, por favor, ocúpense. Procuren estar ocupados. Ocúpese, haga algo, pero no cualquier cosa. Ocúpense en buenas obras. Entonces, algo fundamental es ocuparme, me dice Pablo, procurar hacerlo. Primero lo que dice el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces aquí vemos un par de puntos muy importantes. Lo que es el evitar las cuestiones necias, apartarme de toda aquella necedad. Entonces, cuando yo estoy envuelto en todo ello, cuidado, apártese. ¿Saben qué? Todo este tipo de discusiones, las cuestiones necias, dice, las contenciones, discusiones acerca de la ley, entonces se pegan de esta palabra, se pegan de la otra, pero no van al fondo, pero no profundizan. Estas cosas que son vanas y sin provecho, dice, son las cosas que yo tengo que evitar. Y más bien ocuparme en las buenas obras, no en esto. Hay personas que son especializadas en teorizar y a través de la teoría, pues no, se conocen hasta la más mínima intriga de esto, de lo otro, se pegan de una palabra, pero no se ocupan en buenas obras. O sea, no llevan eso nunca a la práctica. Y por eso Santiago nos exhorta. Sí, la carta de Santiago nos exhorta a que, bueno, muéstrame tu fe por tus buenas obras. Muéstrame tu fe por tus obras y pues Pablo aquí nos enfatiza por tus buenas obras. Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Miren que aquí me dice algo fundamental. Un hombre, una persona que deja la contienda, o sea, que evita la contienda, que se aparta de la contienda, que huye de ella, es una persona que tiene honra. Por eso dice, honra es del hombre, dejar la contienda.
Pero todo aquel que se envuelve en ella es insensato. La mayoría de la gente lamentablemente no rehúsa una buena pelea, no rehúsa pues una buena discusión y le encanta ser contencioso, o sea, pendenciero, es lo que me dice aquí, recordemos Pablo. Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Pablo aquí me dice, aborrecer la reprensión es ignorante. Y aquí vemos, pues, bueno, por un lado, amar la instrucción que viene de parte de Dios por medio de su palabra, porque yo amo la sabiduría. Pero aquí también me dice, aborrecer la reprensión es ignorante. O sea, apartarme de la reprensión, evitar la reprensión. Hay personas que evitan la reprensión, que se apartan de ella, que no la aceptan, no aceptan corrección en su vida. Entonces hay personas que aman la instrucción, aman la palabra de Dios. Así, pues, esta no le parezca en un principio, porque ustedes saben que, claro, hay tantos cristianos y a veces reaccionamos o actuamos como niños caprichosos, que si no nos dice la palabra de usted que yo quiero oír, entonces, claro, la evito, me aparto de ella. Y aquí me dice, aborrezco la reprensión, pero eso es propio de ignorantes. El ignorante es aquel que aborrece, que detesta la reprensión de Dios, aquel que la evita. Versículo 18 de Proverbios 12 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Importante aquí. Lo que continúa aquí, pues Proverbios 12, compartiéndome. La lengua de los sabios es medicina. Sigamos con Proverbios. Vamos al primer capítulo de este libro. Versículo 30 del capítulo primero. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Nuevamente, miremos esto. No quisieron mi consejo. La palabra de Dios, claro, es vida para mí. Es mi consejo día a día. Pero hay personas que menosprecian la reprensión y menosprecian toda reprensión mía. Y recordemos que aquel que menosprecia, aquel que aborrece, aquel que desprecia la reprensión es ignorante. Interesante esa perspectiva de lo que concierne la ignorancia. A veces decimos la ignorancia es la falta de conocimiento. Bueno, sí, podemos decirlo de una manera un poco simplista de esa forma. Pero aquí, pues el salmista, y aquí Salomón me dice muy claramente que el ignorante es aquel que aborrece, evita la reprensión. Es aquel que huye de la reprensión, se hace loco frente a ella, no la acepta, la desprecia, la aborrece. Por eso aquí me dice, es que no quieren mi consejo, menosprecian toda reprensión mía. Salmo 104, versículo 7 dice, a tu reprensión huyeron. Estamos hablando del huir aquí en esta serie. A tu reprensión huyeron. Hay personas que huyen de la reprensión de Dios. Dice, al sonido de tu trueno se apresuran, se apresuraron. Reprensión, huir de ella. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios y cuando yo veo algo que me está reprendiendo, si yo veo que me está molestando, me está hablando fuerte y me está confrontando con la realidad que yo hoy estoy viviendo. Y claro, y hoy pienso y estoy haciendo una cosa y la palabra de Dios me está reprendiendo frente a lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hago frente a ella? La cierro y simplemente huyo de ella. A tu reprensión huyeron. Cuidado con eso. Huir. Pero he de huir de la reprensión de Dios. El que huye de ella es ignorante. Es un necio, me dice aquí. Proverbios 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. O sea, siempre se va a equivocar. Siempre va a andar por un camino perdido. Yerra, me dice así, se equivoca. No le quepa la menor duda. Es un error, porque es de ignorantes. El ignorante siempre va a estar equivocado. El ignorante yerra. ¿Saben por qué? Porque desecha, porque huye de la reprensión. Conclusión de todo lo que hemos visto aquí por medio de su palabra. Nunca huir de la reprensión y ocuparse. Por el contrario, nunca evitemos la reprensión de Dios. Huir, evitar, apartar. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, en este día. Dios, íbamos a ti, íbamos a tu palabra, aquella palabra que es vida para mí,
Aquella palabra que sí me amonesta también. Y pueden pasar los años, pero me sigue amonestando, me sigue reprendiendo Dios. Y yo necesito tu reprensión. Usted puede que tenga muchos años de conocer del Señor, pero su Padre siempre tiene reprensión para su vida. Ahora, Señor, guárdame, oh Dios, de la necedad, guárdame de la ignorancia, porque ignorante es aquel que desecha la reprensión, que menosprecia tu reprensión, que huye de ella, Dios. Por el contrario, yo quiero, oh Dios, tu palabra para mí, tu consejo que es vida para mí, tu instrucción, Señor, la necesito en mi vida día a día. En eso consiste en que se haga tu voluntad y no la mía. Y haz tu voluntad en mi vida, Señor, que no se haga la mía, sino la tuya, que es buena, agradable y perfecta. No quiero huir, Señor, de ella. Ahora, Dios, Señor, que el Dios de todo bien, que el Dios que me reprende, el Dios que me amonesta porque me ama, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa, uniéndose, por supuesto, aquí a nuestro programa. Aquí dentro de nuestro canal Soy CT y aquí en Teoterapia y Meditación específicamente. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que antes de despedirse de nosotros y continuar con su día o iniciarlo, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo si este programa pues ha sido de bendición, ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.